Vale. Vamos a ir viendo quién se une. Personas. Vale, veo que se están uniendo. Hola a todos. Si nos podéis ir comentando en el chat que nos escucháis bien, se ve la presentación bien. Hola. Uy, somos un montón. Vale. Vamos a dejar nada, un minutito de cortesía porque somos bastantes, pero hoy hay muchísimos registrados. Así que a ver si batimos récord. A ver, si queréis nos podéis ir diciendo de dónde venís, de dónde está ubicada vuestra empresa. Nosotros, bueno, los que soléis preguntar estos webinars ya lo sabéis, pero Payfit estamos en Barcelona y Alejandro está en Madrid, ¿no? Si no me equivoco, ¿y también estás allí? Vale, Barcelona, Madrid, Salamanca, muy bien. La hora de la fecha. Ya, sabemos que es final de mes de enero. Es que comenta Isabel que la fecha que es un poco regular. Sí, sabemos que es final de Sí, mes. y hoy nos Estamos han todos. publicado la orden de cotización, así que... Que tenemos una puntería ya, chicos. De hecho, cuando os envíe el mail que siempre enviamos después del webinar, os preguntaré por feedback, ¿vale? Porque ya nos va bien saber qué horas nos va mejor. De hecho, vamos a hacerlo en directo mientras esperamos un minutillo. ¿Qué preferís? ¿Las 12 os va bien? ¿Antes? ¿Después? Cádiz, Málaga, vamos ahí, de toda España. Vale. A las 12 dicen que está bien. Ya, es que yo creo que depende un poco del día que tengamos. Claro, efectivamente. Vale, somos casi la mitad de los que habían registrados, que ya es, pasamos de los 100. Según la hora nos organizamos. Ya, a primera hora también lo hemos probado alguna vez, más temprano, tipo a las 10 o así. Vale, pues voy a empezar ya a presentar, ¿vale? Mientras esperamos a que lleguen los demás, voy soltando mi parte. Bueno, primero que todo, recordar que esta sesión se graba, entonces si se os escapa algo o si tenéis una urgencia y os tenéis que ir, recibís la sesión grabada, así que por eso no os preocupéis. Entonces, si empezamos, Alejandro, pasando de diapositiva, yo me presento. Soy Irene, para los que no me conozcáis. He visto que hay varios clientes. De hecho, si sois clientes os sonaré porque soy yo quien os envío las newsletters, ya que me encargo de la parte de contenidos y de comunicaciones aquí en Payfit. Llevo un par de añitos ya. Entonces, hablando de Payfit, si pasamos también a Alejandro, os presento para los que no sepáis qué es Payfit y por qué hacemos este tipo de webinars tan formativos y en materia laboral. Nosotros nos dedicamos a las nóminas y los recursos humanos. De hecho, nosotros somos un software que nos presentamos como la alternativa a la gestoría laboral tradicional. Nos gusta pues, presentarnos como una solución de nóminas que está diseñada para los que no son expertos en temas laborales. Y nuestro objetivo principal pues, es automatizar y simplificar la gestión laboral y de recursos humanos y otorgar a las empresas mayor autonomía y visibilidad porque, aunque vamos un poco en contra de lo obvio, creemos que la gestión de nóminas no debería ser complicada ni consumir demasiado tiempo. Entonces, pues nuestro objetivo es brindar autonomía, pero como sabemos que estos temas son complejos, cada empresa que elige Payfit tiene asignado un asesor laboral que es su punto de apoyo y con el que puede contactar mediante la plataforma o agendando llamadas con él para solucionar cualquier tipo de duda, tanto de plataforma como en materia laboral, como de actualidad. Entonces, sin más dilación, si pasamos, os voy a presentar a Alejandro, que yo supongo que la mayoría lo conocéis. Es nuestro experto laboral de confianza, siempre nos acompaña en estos webinars y él tiene muchísimo bagaje en materia laboral, fiscal y en seguridad social. Y a continuación, pues os va a hablar de los 4 temas que tenemos ahora mismo, que son, pues, el salario mínimo interprofesional de 2024, ¿no? Alejandro, si pasas la diapositiva, que no me lo sé de memoria. La cotización a la seguridad social y las nuevas actualidades y cambios en los permisos del cuidado del lactante y del permiso parental.
Entonces, yo os dejo, os recuerdo que hay una sección de preguntas, que podéis poner las preguntas en directo que queráis allí y podéis votar también las que os interesen de los demás. Así que luego guardaremos un espacio para resolverlas junto a Alejandro, ¿vale? Y poco más, te dejo. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Irene. Bueno, buenos días en primer lugar a todos. Sí que antes de empezar mencionar que el día de hoy, por circunstancias y por casualidad, se ha publicado hoy en el BOE la orden de cotización de 2024, sorpresivamente, no podían haber esperado ya febrero. Entonces, bueno, la han publicado hoy. Entonces sí que nos ha cambiado un poco el hilo en algún aspecto, ¿vale? Sí que es cierto, y antes de empezar lo que es la presentación, mencionar que, bueno, que evidentemente este comienzo del año ha estado muy mediatizado por la formación del gobierno. Es decir, hay elecciones el pasado mes de julio, realmente el gobierno se conforma en torno al mes de noviembre, si no me falla la memoria, con lo cual el margen que han tenido, evidentemente, para poder actuar a partir de ese momento, pues ha sido muy corto, con lo cual, bueno, pues nos encontramos que todavía la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2024 no ha sido aprobada y que iniciativas legales que estaban en el debe del gobierno, pues, bueno, pues o están pendientes de trámite parlamentario o están pendientes de trámite o de aprobación por el Consejo de Ministros. Entonces, bueno, pues nos hemos encontrado un mes de enero en cierta medida relativamente extraño, ¿no? Luego se han publicado una serie de reales decretos ley de estos ómnibus que agrupan un poco de todo. Alguno ha sido aprobado, algún otro lo ha rechazado el Congreso. Pero bueno, pues es verdad que estamos en un mes de enero en algunos aspectos, pues iba a decir, extraño, diferente. Sí que es cierto, ya por terminar esta introducción, que en estos últimos, desde la pandemia para acá, sí que estamos en un escenario en el cual ciertas normas relevantes y con impacto desde el 1 de enero, bueno, pues por circunstancias se han venido retrasando. Estoy pensando sobre todo en las normas en materia de cotización desde 2020. Y esto vimos ahí como una especie de bueno, pues de escenario diferente o extraño a lo que veníamos acostumbrados en años previos. Y bueno, pues este año 2024, para no cambiar el ritmo, pues ya os digo, la orden de cotización publicada hoy mismo, ¿no? Que estamos el día 30 de enero. Pero bueno, sin más, vamos arrancando y ya os digo, cuando montamos este webinar sí que es cierto que nos planteábamos que el mes de enero probablemente en materia de novedades legales iba a ser más rico o más variado y en el fondo pues no lo ha sido tanto. Aún así, bueno, pues evidentemente sí que hay aspectos que podemos comentar y sobre los que vamos a elaborar este webinar, ¿vale? Pero bueno, pues sin más, comenzamos con el SMI 2024. Bueno, pues el SMI 2024, lo cierto es que ya, bueno, pues ya hemos visto en prensa que el gobierno y los sindicatos mayoritarios lo habían aprobado, pero en la práctica lo han aprobado, han llegado a un acuerdo, para ser más exactos, pero en la práctica no ha sido publicado todavía. Tiene que ir al Consejo de Ministros. Quiero pensar que irá al Consejo de Ministros pues creo que el de hoy. Hoy estamos a martes, pues probablemente al de hoy. Y bueno, pues una vez que vaya al Consejo de Ministros, aprobará y lo tendremos publicado en breve en el BOE. ¿Vale? Pero lo cierto es que a día de hoy, insisto, aunque haya habido un acuerdo, no lo tenemos publicado. Luego ahora veremos cómo el SMI evidentemente impacta en otra serie de aspectos que tienen en la práctica efectos directos sobre nuestras nóminas, ¿no? Y que, bueno, pues en su caso sí que podemos hacer algo, quizá por tratar de evitar burocracias o trabajos añadidos en un futuro. Bueno, en cualquier caso, y ya tomando la presentación, sí que indico varias cosas que siempre conviene que no olvidemos, ¿no? La primera es que el Real Decreto Ley 8/2023, que fue uno de los 3 reales decretos leyes que publicó el Gobierno y que en principio este salía aprobado, pues sí que incorporó un artículo en el cual, bueno, pues fijaba el artículo del salario mínimo interprofesional para 2023 y además añadía que hasta tanto no se aprobara el Real Decreto para el que se fija el salario mínimo interprofesional del 2024, pues se prorrogaba la vigencia del salario mínimo interprofesional para el 2023. Bueno, en el fondo esto más que nada una cobertura en términos legales, evidentemente, pero bueno, en cualquier caso, lo que tenemos que saber es que hasta que no se publique ese SMI 2024, en principio sigue vigente el SMI 2023, los 1.080 euros mensuales, que
15.120 euros en cómputo anual en 14 pagas. Como os decía, sí que es cierto que el Gobierno ha alcanzado con los interlocutores sociales, más concretamente con los sindicatos mayoritarios, un acuerdo para subir el SMI en 2024 un 5%, hasta alcanzar los 1.134 euros mensuales, 15.876 euros en 14 pagas, ¿vale? Lo que supone en la práctica un incremento de 54 euros mensuales y 756 en cómputo anual. Como digo, en principio esa subida de SMI comienza su tramitación mediante la audiencia de información pública para su posterior aprobación en Consejo de Ministros, que, insisto, yo espero que sea hoy. En cualquier caso, ese incremento del SMI, recordad que es siempre con efectos retroactivos al 1 de enero. ¿Vale? Es decir, lo que vayan a aprobar, aunque lo aprueben hoy o aunque lo aprueben el martes que viene, los efectos siempre se van a retrotraer al 1 de enero. ¿Qué significa esto? Pues significa esto que, por ejemplo, si tenemos salarios de convenio por debajo del SMI, yo honestamente, y sabiendo ya que hay un SMI acordado, aunque no aprobado, yo ya lo incrementaría. Porque en la práctica vas a tener que hacerlo, lo cual te va a obligar a calcular probablemente una nómina de atrasos, una nómina complementaria y luego a cotizar por unos seguros sociales complementarios. Con lo cual, insisto, es mi opinión personal. Sabiendo ya que hay un acuerdo, yo honestamente ya incrementaría, sobre todo retribuciones o salarios que se queden por debajo de los 1.134, los incrementaría hasta alcanzar ese valor, ¿vale? Para evitar en la práctica problemas. Sí que recordar que ya que comentamos esto, porque siempre hay dudas con este tema, el salario mínimo interprofesional es el que determina el suelo, por así decirlo, por debajo del cual no se puede retribuir a un trabajador. Pero cuando hablamos de esta retribución, hablamos de retribución de carácter salarial, ¿vale? Hablamos de salarios. ¿Qué significa eso? Pues que si en la nómina de un empleado yo tengo un salario base y tengo un plus transporte, a la hora de determinar si el salario o mis retribuciones salariales alcanzan el SMI o están por encima del SMI, únicamente tengo que tener en cuenta el salario base, puesto que el plus transporte es una retribución de carácter extrasalarial. ¿Vale? Es decir, el SMI proporciona cobertura a las retribuciones salariales. ¿Vale? Con lo cual, lo que no sea salarial, no, digamos que no goza, por así decirlo, de esa cobertura o de ese mínimo. ¿Vale? Pero lo salarial sí, con lo cual hay que hacer siempre un análisis en detalle de qué conceptos retributivos son de naturaleza salarial y a partir de ahí comprobar o no si la suma de esos conceptos en conjunto y cómputo anual, ¿vale? Porque además la comprobación habría que hacerla en conjunto y cómputo anual, alcanzan al menos los 1.134 mensuales o los 15.876 en cómputo anual, ¿vale? Siempre hay que efectuar esa comprobación. Segundo tema a tener en cuenta. El salario mínimo interprofesional, en los términos que acuerdan, corresponde a trabajadores a tiempo completo. Es decir, que si yo tengo un trabajador al 50%, digamos que el umbral del SMI sería el SMI por el 50%. Si es al 75, pues al 75. ¿Vale? Pero que tengamos en cuenta siempre que el SMI es el umbral para un trabajador a tiempo completo. Si es a tiempo parcial, pues se calcula la regla de proporcionalidad y a correr. Bien, cotización a la Seguridad Social. Bueno, por lo que os decía, ya venimos un poco mediatizados porque en la práctica hoy mismo se ha publicado la orden de cotización. He echado un primer vistazo rápido, entonces en un primer vistazo rápido lo que sí he observado, más o menos, es lo mismo que el proyecto de ley que hace ya 2 o 3 semanas se publicó, incrementan las bases máximas, y ahora explicaré cómo funciona el incremento de bases máximas, y las bases mínimas mantienen las del 2023. ¿Por qué? Porque en la práctica las bases mínimas se determinan a partir del salario mínimo interprofesional. Como el SMI, como he dicho, ya está acordado pero no está publicado, pues en la práctica las bases mínimas mantenemos las mismas que en 2023. Ahora de todas maneras hablaremos de ello, ¿vale? Entonces, bueno, entrando en cotización, en primer lugar, bases y topes máximos. Bueno, en bases y topes máximos sí que es cierto que tenemos indicadores, porque sí sabemos cómo se calculan y cómo se actualizan, con lo cual en la práctica sí que sabíamos ya o podíamos adelantar cuál era la base máxima, ¿vale? Y el tope máximo. Bueno, entonces, como decía, el tope máximo de la base de cotización de cada uno de los regímenes de la Seguridad Social lo determina anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Claro, que nos encontramos que en la práctica la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024 no se ha publicado, ¿vale? No se ha publicado. ¿Por qué? Porque el Gobierno se formó
a finales del año y, bueno, pues no ha tenido margen temporal para poder llevar a cabo los trámites que implica esa ley de presupuestos. Bueno, en cualquier caso, el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social indica que las pensiones contributivas de la Seguridad Social mantendrán su poder adquisitivo en los términos previstos en esta ley. Perdonad que me he saltado aquí un temita importante. Las bases y topes máximos se actualizan en el mismo porcentaje que se revalorizan las pensiones contributivas, en el mismo. Esto se aprobó el año pasado, ¿vale? De hecho, el año pasado las bases y topes máximos se incrementaron ya en el mismo porcentaje que las pensiones contributivas, que si no me falla la memoria fue un 8,60%, ¿vale? Con lo cual, en términos legales, insisto, bases y topes máximos, mismo porcentaje de revalorización que las pensiones contributivas. ¿Y cómo se revalorizan las pensiones contributivas? Pues como os decía ahora mismo, lo que marca el artículo 58. Primer compromiso del gobierno, que mantendrán siempre su poder adquisitivo. Y para mantener ese poder adquisitivo, lo que dice la norma es que todas las pensiones en su modalidad contributiva se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual en el IPC de los 12 meses previos a diciembre. ¿Eso qué significa en la práctica? Pues significa en la práctica que se van a revalorizar por el IPC interanual entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023. ¿Vale? Adicionalmente a ese incremento de revalorización, además, y eso se aprobó el año pasado en el Real Decreto Ley 2/2023, que en el fondo venía a revisar todo el sistema de financiación de las pensiones, se decidió que de 2024 a 2050, al incremento que van a sufrir las bases máximas, insisto, en función de la revalorización de las pensiones contributivas, se le va a sumar una cuantía fija anual de 1,2 o 1,20 puntos porcentuales. Es decir, que si en la práctica las pensiones, o el IPC interanual, imaginaos que es un 2%, yo a ese 2% le voy a sumar de 2024 a 2050 1,20 puntos porcentuales, es decir, será un 3,20. ¿Cómo queda el escenario entonces en 2024? Pues en 2024 el incremento es un 5%. ¿Por qué? Primero, porque el IPC el índice de precios al consumo medio entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023 fue un 3,8, que sumado al 1,20, que por defecto tenemos que incrementar, nos da un total de un 5%. ¿Vale? Insisto, el tope y bases máximas para 2024 un 5%. ¿Cómo nos quedaría el tope máximo? Y en principio he acertado porque la orden de cotización así lo indica, en 4.720,50. Ese va a ser el tope máximo, base máxima, para este año 2024. ¿Qué significa eso en términos económicos? Pues significa que hay un incremento en la base de 225 euros. Entonces, si calculáramos qué supondría eso en coste para la compañía, para una empresa, que por ejemplo realizar una actividad de oficina, pues para un trabajador único supondría que estuviera en topes, supondría un incremento en la cuota mensual de la empresa de 71,96 euros y en cómputo anual de 863,46. Es decir, un trabajador en topes 2024 respecto a topes de 2023 va a suponer a la empresa un incremento en coste en cómputo anual de 863,46 euros. Bases y topes mínimos. ¿Vale? ¿Qué dice la normativa de aplicación respecto a las bases y topes mínimos? Pues lo que dice fundamentalmente es que las bases de cotización a la Seguridad Social en cada uno de sus regímenes tendrán como tope mínimo la cuantía del SMI, del salario profesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto. Vale. En la práctica sería el SMI por 14 dividido entre 12. Si os parece, también sale la misma cuantía. De hecho, vamos, si coges el SMI 2023, los 1.080 por 14 y lo divides entre 12, tienes los 1.260 euros, que es el tope mínimo de cotización. Vale. Acompaña ahí también una mención del Real Decreto del Reglamento de Cotización, que en la práctica dice lo mismo, que los límites mínimos o las bases mínimas de cotización de los distintos regímenes se calcularán a partir de la cuantía integrada del SMI vigentes o incrementadas en un sexto. Vale. O sea, en el fondo es lo mismo. Bueno, como os he dicho, el SMI del 2024 no está aprobado, está acordado, no aprobado, pero en la práctica podríamos intentar calcularlo. Entonces, si yo cogiera
el SMI 2024, 1.134 euros, y le añado un sexto, o lo multiplico por 14, le divido entre 12, me dice que la base mínima para el 2020 y tope mínimo para el 2024 va a ser 1.323 euros. Fijaos que digo aquí que es provisional, claro, en la práctica no está aprobado, ¿vale? Pero, vamos, ya os digo yo que igual, vamos, no quiero ejercer aquí de futurólogo, pero vamos, en la práctica seguramente sea eso. Además, una cifra redonda, sin decimales, vamos, me da a mí que efectivamente la base mínima, el tope mínimo va a ser 1.323 euros. Vale, si os fijáis en la orden de cotización, y ahora si tenéis ocasión de verla, esto lo saqué del proyecto de orden, pero vamos, en la orden sigue igual. Mantienen, insisto, las bases mínimas del 2023. Claro, aquí vuelvo un poco a comentaros mi experiencia y mi opinión personal. Claro, en la práctica puedes plantear, ¿y qué hacemos? O que, bueno, pues puede ser, pero claro, evidentemente esto también depende de cada empresa y depende evidentemente en el caso de la propia empresa. Que a lo mejor cabría la posibilidad de valorar la posibilidad de incrementar esas bases mínimas y tomar de referencia el nuevo SMI. Puesto que, insisto, en la práctica es probable que vaya a ser esos 1.323, ¿vale? Para que es verdad que siendo ortodoxos, lo razonable es esperar a que efectivamente se publique. Yo sospecho que se publicará, insisto, si lo llevan hoy al Consejo de Ministros, en breve. Lo que pasa es que habrá que esperar a que publiquen una corrección de la orden de cotización que han publicado hoy. Con lo cual, bueno, pues esto se retrasará todavía un poquito, ¿vale? Bien, más cositas. Bueno, pues una novedad, ahora entramos en una novedad que sí que efectivamente ya se ha producido con efectos de 1 de enero y, bueno, pues que por suerte no tenemos que esperar a que se publique la orden de cotización. Sabéis que el año pasado se comenzó a aplicar un nuevo tipo de cotización, que es el MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. El MEI tenía como objetivo fundamental en la práctica, bueno, pues proporcionar o volver a alimentar la hucha de las pensiones, ¿vale? Que en su día, ya en gobiernos de Rodríguez Zapatero, se comenzó a utilizar, pero que, bueno, pues lamentablemente en estos últimos años había quedado prácticamente reducida a la nada. El motivo detrás de esto, en el fondo, ¿cuál es? Es, bueno, pues en principio dar respuesta a tres situaciones. Una primera, ahora ya está comenzando a jubilarse gente que nació en los años del baby boom, es decir, los años en los que se va a tener una natalidad más alta, hablamos de años 60 y parte de los años 70, incluso parte de los 50. Entonces, todo ese colectivo ya está jubilándose o va a empezar a jubilarse, con lo cual, evidentemente, el número de jubilados va a aumentar de forma llamativa en los próximos años, y a eso hay que unir también el aumento de la esperanza de vida y el descenso de la natalidad. Entonces, bueno, pues son circunstancias. A eso podemos añadir incluso el compromiso del gobierno de garantizar el mantenimiento garantizar que los pensionistas tienen o mantienen el nivel de vida y que su pensión se actualiza en función del índice de precios al consumo. Con lo cual, bueno, pues esta serie de circunstancias sí que ha hecho de alguna manera al gobierno entender que para garantizar ese sostenimiento económico, pues hay que incorporar distintas medidas. Una de ellas el incremento de las bases máximas por defecto hasta 2050 y otras el MEI. El MEI comenzamos a utilizarlo el año pasado. Inicialmente para el año pasado le suponía a la empresa un recargo en cotización de 0,50% y para el trabajador un 0,10%. Pero en el Real Decreto Ley 2/2023, que se publicó el año pasado, se redefinió esto. Inicialmente el MEI iba a ser por 10 años y ahora va a extenderse desde ahora, desde 2023 hasta 2050, en principio, y la cotización además se va a ir incrementando de forma gradual hasta alcanzar el 1,20%. Y eso en la práctica tiene una consecuencia directa este año, y es que el MEI para el año 2024, en lugar de ser un 0,60% en total, va a ser un 0,70%, del cual la empresa va a asumir un 0,58% y los trabajadores un 0,12%. Es decir, un pequeño incremento, pero que en la práctica, insisto, vamos a estar ante este incremento gradual a lo largo de estos próximos años hasta 2029. Y el MEI, en principio, insisto, que iba a ser un tipo de cotización nuevo por 10 años, se va a quedar con nosotros hasta 2050. Vale, eso en principio es lo que el gobierno, esto en este Real Decreto Ley 2, ha aprobado. Bien, ¿cuál es el efecto en términos económicos de este incremento? Bueno, pues no es muy llamativo. Aquí
yo cojo de referencia una base de cotización de 3.200 euros, bueno, pues el incremento en el coste de empresa con carácter mensual va a ser 2,56 euros y en cómputo anual 30,72. Y para el trabajador, pues el incremento en cómputo mensual va a ser de 0,64 euros y en cómputo anual de 7,68. Bueno, no son cuantías relevantes, pero evidentemente en conjunto, y si tenemos muchos trabajadores, pues sí que van a alcanzar un mayor valor, un mayor importe. Bien, ¿qué más cositas tenemos por aquí? Bueno, entramos ya en el terreno volvemos al terreno de la provisionalidad, ¿vale? ¿Por qué? Como os decía, como no tenemos SMI, no tenemos bases mínimas ni topes mínimos, bueno, pues hay cosas que están íntimamente unidas a esos cuantías, a esos importes, mientras no se publiquen, pues no tenemos nada. Una de ellas, ¿cuál es? La cotización adicional de contratos temporales de corta duración. Sabéis que los contratos temporales de duración inferior a 30 días, desde la reforma laboral, desde el final de 2021, pues se redefinió ese incremento de cotización y afecta a los contratos de duración determinada inferiores a 30 días. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se calcula este recargo en cotización por los contratos de corta duración? Pues lo digo aquí, multiplicando por 3 la cuota resultante de aplicar a la base mínima diaria del grupo 8 el tipo general de cotización de la empresa por contingencias comunes. Vale, eso aquí está explicado. ¿Qué ocurre? Lo que os decía antes, yo no sé, evidentemente, sé el SMI que han acordado, 1.134, puedo calcular la base mínima multiplicando 1.134 por 14 y dividiéndolo entre 12, con lo cual la base mínima del grupo 8 también la sé, que es 44,10, que lo veis aquí. Bueno, pues la base mínima del grupo 8 por el 23,60 y por 3 nos dice que ese recargo en cotizaciones para los contratos de duración temporales de duración inferior a 30 días para este año va a ser 31,22 euros. El año pasado era 29,74, si no me falla la memoria. Bueno, pues para este año va a ser 31,22, yo diría con casi toda seguridad. Recordar que este recargo se aplica para todos los contratos temporales por circunstancias de la producción, para ser más exactos, de duración inferior a 30 días y que para la Seguridad Social es indistinto el motivo de la baja y la duración del contrato. Si el contrato dura menos de 30 días a la finalización, te aplican en los seguros sociales el recargo. Y es indiferente que la baja sea por fin de contrato, no superación del periodo de prueba, baja voluntaria, lo que queráis. Es decir, para la Seguridad Social eso resulta indiferente. Si el contrato temporal de duración determinada, en concreto circunstancias de la producción, tiene una duración inferior a 30 días, te van a aplicar el recargo. No te escapas. Bien, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Bueno, entramos en otro territorio que este sí que está ahora mismo de máxima actualidad, ¿vale? Por lo que implica de novedad y que en principio entra en vigor en 1 de enero, que es la inclusión en el sistema de seguridad social de las prácticas formativas o académicas externas incluidas en programas de formación, ¿vale? Y aquí, sobre todo lo que es novedoso, evidentemente, es la inclusión dentro de este grupo de las prácticas no remuneradas. Bueno, vamos a echarle un vistazo a todo y vamos viendo. Entonces, en principio, ¿qué nos dice? Esto se incorporó en una disposición, se ha incorporado en el Real Decreto Ley 2/2023. La idea era que comenzara a aplicarse el 1 de octubre de 2023, al final lo retrasaron y lo pusieron en marcha con efectos de 1 de enero de 2024, ¿vale? La normativa está en la disposición adicional 52ª de la Ley General de la Seguridad Social. Ahora añadiremos algún matiz a esto, ¿vale? Pero en cualquier caso, ¿qué nos dice esta norma? Nos dice que la realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación o las prácticas académicas externas, esa circunstancia, la realización de esas prácticas formativas va a determinar en cualquier caso la inclusión en el sistema de seguridad social de las personas que las realicen. Fijaos que en este primer párrafo no distinguimos entre prácticas remuneradas o no remuneradas, es decir, cualquier práctica formativa o prácticas académicas externas implicarán la inclusión en el sistema de los estudiantes. ¿Qué prácticas están incluidas? Pues las realizadas por alumnos universitarios, tanto dirigidas a la obtención de titulaciones oficiales de grado, máster o doctorado, como las dirigidas a la obtención de un título propio de la universidad, ya sea un máster de formación permanente o diploma de especialización o diploma de experto. Es decir, todas esas vías de estudios dentro del ámbito universitario implicarían la inclusión. Segundo, las realizadas por alumnos de formación profesional
siempre que las mismas no se presten en el régimen de formación profesional intensiva. Es decir, de aquí excluiríamos a aquellos alumnos que fueran contratados mediante contratos formativos para la obtención de la práctica profesional. Eso ya serían trabajadores por cuenta ajena. Y se ha añadido en uno de los reales decretos leyes últimos, en el 8, también las prácticas realizadas por alumnos de enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas del sistema educativo. Esto inicialmente no estaba, pero lo han incluido. Cualquier persona que realice cualquier estudio de los que hemos detallado quedará comprendido como asimilados a trabajadores por cuenta ajena en el régimen general de la Seguridad Social. Bien. ¿Quiénes quedan ¿Quiénes quedan excluidos? Pues también se ha incorporado recientemente. Van a quedar excluidos de este encuadramiento como trabajadores por cuenta ajena aquellos estudiantes que durante la realización de las prácticas figuren en alta en cualquiera de los regímenes del sistema de seguridad social por el desempeño de otra actividad o en situación asimilada al alta con obligación de cotizar durante la cual tengan considerado el periodo cotizado a efectos de prestaciones o pensionistas de jubilación en incapacidad permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo un estudiante realizando prácticas en mi empresa y en paralelo está trabajando por cuenta ajena en cualquiera de los regímenes del sistema de seguridad social o trabajando por cuenta propia, eso va a implicar en la práctica que no sería necesario encuadrarlos como trabajadores por cuenta ajena en el sistema de seguridad social. ¿Vale? Es decir, insisto, tengo un estudiante de prácticas en mi empresa realizando unas prácticas formativas universitarias, pero esa persona a la vez está dado de alta en el régimen general porque trabaja en otra empresa. Bueno, pues en principio ahí desaparecería esa obligación. Claro, si nos vamos a la vida real, podemos pensar, vale, pero ¿cómo sé yo que este estudiante está dado de alta como trabajador por cuenta ajena? Pues honestamente esa misma es la primera ocurrencia que me viene a mí a la mente. Entiendo que será la propia Seguridad Social la que nos advertirá de esa circunstancia. Entiendo. ¿Vale? Para que no procedamos a dar el alta o que cuando vayamos a dar el alta nos informen que ese estudiante o esa estudiante ya está dada de alta en el régimen general o en cualquier otro régimen. Bien, un detalle importante. Una de estas últimas noticias red, yo creo que fue el último del año 2023, la Seguridad Social en esa noticia red proporcionó bastante información respecto a cómo efectuar los trámites y las consecuencias que tenía la incorporación al sistema de seguridad social de las prácticas, sobre todo las no remuneradas. Y en esa noticia red publicaron el acceso a consultas de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de la DGOSS, que es un órgano dentro del ámbito del Ministerio que en el fondo tiene como misión analizar las normas, responder a consultas, dando criterio, efectivamente, interpretando las normas, ¿vale? Entonces, sí que se publicó una consulta de DGOSS muy interesante respecto a las prácticas extracurriculares, ¿vale? ¿Por qué? Porque, ya os cuento un poco lo que digo aquí. Digo aquí las prácticas extracurriculares en tanto de carácter voluntario y que no forman parte del plan de estudios. Sabéis que las prácticas curriculares en la universidad forman parte del plan de estudios y es necesario completarlas para obtener el título, mientras que las extracurriculares son voluntarias y no forman parte del plan de estudios. Entonces, bajo esa premisa, la DGOS se interpretó que las extracurriculares quedaban fuera del ámbito de aplicación de la disposición adicional 52ª de la Ley General de la Seguridad Social. En la práctica quedarían fuera de esa disposición adicional y, por lo tanto, no sería necesario encuadrarlos en el sistema y cotizar por ellos. Pero, ¿qué ocurre? Que hay un Real Decreto, el 1493/2011, que sigue vigente a día de hoy, que dice que en los términos que se expresan en el artículo 1, que está aquí en detalle, sí que entiende que las prácticas extracurriculares tienen que estar también encuadradas en el sistema de seguridad social. Las prácticas extracurriculares remuneradas. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que las prácticas curriculares, sean remuneradas o no, están encuadradas en el sistema y las prácticas extracurriculares remuneradas también están encuadradas en el sistema de seguridad social, pero si tuviéramos alumnos de prácticas extracurriculares no remuneradas,
no tendríamos que darlos de alta en Seguridad Social. Esta es la conclusión mía, no es que lo diga de forma expresa la nota de la DGOSS, pero la conclusión de la lectura de los dos textos normativos es esa. Las curriculares, sean o no remuneradas, encuadradas en el sistema, las extracurriculares remuneradas también, y las extracurriculares no remuneradas, no hay obligación de encuadrarlos en el sistema de seguridad social. Bien. Bueno, en principio, si tenemos prácticas formativas vigentes a 1 de enero, es decir, que tienen un origen con carácter previo, a partir de 1 de enero, en principio, habrá que, si no las tenemos de alta en Seguridad Social, hay que darlos de alta en Seguridad Social. ¿Vale? Más cosas, muy rápidas, analizando, entrando al análisis y comparando las formativas remuneradas y no remuneradas en materia de seguridad social. Vale, en relación a la acción protectora, las remuneradas no cambian en la práctica, están amparadas dentro, o sea, están incluidas dentro del sistema de seguridad social, pero se excluye la protección por desempleo, fogasa y formación profesional. Como era antes, también aquí no cambia. ¿Qué ocurre con las no remuneradas? Las no remuneradas, aparte de desempleo, fogasa y formación profesional, también están excluidas la protección de incapacidad temporal de contingencias comunes. Yo esto, honestamente, no lo he terminado de entender, pero el legislador así lo ha determinado. Afiliación. En materia de afiliación, las formativas remuneradas, en principio, es la entidad o organismo que financie el programa, es el que adquiere el que debe actuar como empresario y, por lo tanto, es el responsable de dar de alta en seguridad social a los estudiantes, ¿vale? Si el programa de formación estuviera cofinanciado por 2 o más organismos, aquel que se encargue de pagar la contraprestación económica es el que tiene que asumir la figura de empresario y, por lo tanto, dar de alta en seguridad social a los estudiantes. En cuanto a las formativas no remuneradas, el texto normativo deja la puerta abierta a que pueda ser la entidad o organismo donde se desarrollen las prácticas el que asuma la labor de empresario, pero también el centro de formación pueda asumir el papel de empresario y, por lo tanto, ser responsable de dar de alta en seguridad social a los estudiantes y cotizar por ellos. ¿Vale? En la práctica, insisto, las formativas no remuneradas puede actuar como empresario en términos de seguridad social tanto el centro donde se desarrolla la formación como el propio centro de formación. En este caso, además, las altas y las bajas se practicarán de acuerdo con la normativa general de aplicación y habrá un plazo de 10 días naturales desde el inicio o el fin de las prácticas para comunicar los movimientos de alta y baja. 10 días. ¿Vale? Sabéis que en la práctica las altas en seguridad social con carácter general tienen que ser previas al inicio de la actividad y para dar las bajas tenemos 3 días desde la fecha de la baja. Bueno, pues en principio para las prácticas formativas no remuneradas 10 días naturales desde el inicio o desde el fin para comunicar los movimientos. Y además, esta noticia red 16/2023 añade un plazo excepcional para comunicar altas y bajas. ¿Vale? Y dice así, la disposición transitoria 10ª del Real Decreto 8/2023 establece un plazo excepcional para comunicar a la tesorería las altas y bajas correspondientes al inicio o fin de las prácticas formativas no remuneradas, que se produzcan entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2024, que finalizará el 31 de marzo. Entonces, ¿qué nos dice esta disposición transitoria? Que las altas y las bajas que se comuniquen con fecha real de alta o baja entre el 1 de enero y el 20 del 3 y se presenten a través del sistema red en el plazo de 10 días, adoptarán como fecha de alta y fecha de baja por la fecha real de alta y baja. Bien, si lo comunico en plazo, dentro de este periodo entre el 1 de enero y el 20 de marzo, todo perfecto. Ahora, y aquí está la excepción, las altas y las bajas que se comuniquen con fecha real de alta o fecha real de baja entre el 9 de enero y el 20 de marzo y se presenten en un plazo superior a los 10 días, ¿vale? Adoptarán inicialmente como fecha de efectos la fecha real de comunicación y luego en el mes de abril de 2024 se corregirán automáticamente y se pondrán en plazo. ¿Vale? Es decir, del 1 de enero al 20 de marzo se concede la excepción de poder presentar las altas y las bajas fuera de plazo y se pondrán en plazo a partir de abril. ¿Vale? Que lo sepamos. Obligación en materia de cotización. Las prácticas remuneradas no cambian respecto a lo que conocíamos en 2023. ¿Vale? Se aplican las reglas de cotización
Vale, y hemos aprovechado para votar las preguntas y hay algunas con muchos votos, así que vamos a acelerar un poco y así nos guardamos 5 minutitos para Sí, sí, no te responderlas, ¿vale? preocupes. Sí, a ver qué queda. Vale, Me vale. voy. Vale, estaba por aquí. Yo me imagino que nos hemos quedado en la cotización. Hmm. Aquí nos hemos quedado. A ver, Sí, sí, vale, sí, pues sí, venga, sí. sigo. Vale, vale. A ver, lo que estaba comentando es que en principio las prácticas formativas remuneradas, en principio siguen manteniendo la cotización del año 2023, no varían, habrá que actualizar las cuotas y las no remuneradas va a ser una cuota exclusivamente empresarial por cada día en prácticas. En contingencias comunes va a ascender a 2,54 euros por día y en profesionales a 0,31. Y la cuota máxima, estoy compartiendo, ¿verdad? Irene. Sí, 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 te vemos Compartiendo, bien. ¿verdad? Sí, Vale, sí. vale, perfecto. Vale, y la. A ver, espérate un segundito. Vale, y las no remuneradas en principio, pues, perdón, y la cuota máxima mensual ascenderá a 57,87 por contingencias comunes y 7,03 por profesionales. Bien. Dos detallitos más de esto y lo paso rápido. Vale, recordar que tanto las formativas remuneradas como no remuneradas van a estar bonificadas o van a tener una reducción en cuotas del 95% de las contingencias comunes. O sea, realmente la cuantía de las cuotas va a ser bastante pequeña. Y luego, a efectos de prestaciones, hay que tomar de referencia siempre para las remuneradas la base mínima de cotización del tope mínimo, la base mínima del grupo 7, que aunque todavía no la sepamos, en la práctica para 2023 debería ser 1.323 euros, y las no remuneradas, pues la base mínima del grupo 8, que ya me permitió el lujo de actualizarla, que es 44,10. Bueno, vamos a pasarnos esto porque si no, nos vamos a ir Vale, quiero ver dos cositas ya y termino. Permiso para el cuidado del lactante. Vale, permiso para el cuidado del lactante. Había una modificación legal en el Real Decreto Ley 7/2023, que finalmente no ha salido adelante. Fue el Real Decreto que se rechazó en el Congreso. Esta modificación legal afectaba al artículo 34.7 del estatuto y en qué consistía en la práctica. Esto no se ha aprobado, con lo cual está bien que lo sepamos. A día de hoy no es válido, pero es muy probable que el gobierno termine por aprobarlo, es decir, que su intención sea que se apruebe. Entonces, ¿en qué consistía esta modificación legal? Pues en la supresión de una parte del texto del artículo 37.4, perdón. ¿Y qué significaba la práctica? Significaba la práctica que el permiso para el cuidado del lactante, sabéis que hay dos formas de disfrutarlo, ¿vale? Una reducción de media hora al principio y al final de la jornada, otra reducción es 1 hora a disfrutar de 1 hora de permiso durante la jornada y la tercera alternativa es la acumulación de la lactancia, que hoy en día incluso es la más frecuente. ¿Qué pasa? Que tal y como está ahora el artículo 37.4, para disfrutar de la lactancia acumulada tiene que estar prevista en el convenio colectivo o en su defecto la tienen que acordar la empresa y la persona trabajadora. Es decir, no es un derecho en la práctica, sino que está sometido a lo que determina el convenio o a que se apruebe o que se acuerde con la empresa. Y lo que hacía precisamente la reforma del Real Decreto Ley 7 era suprimir eso, de tal manera que la acumulación se convertía en un derecho, aunque el convenio no lo contemplara y aunque no llegaras a un acuerdo con la empresa. Bueno, a día de hoy, insisto, ese Real Decreto Ley ha decaído, con lo cual seguimos como estábamos, pero me imagino que en un futuro esta modificación legal se llevará a cabo. ¿Vale? Con lo cual, simplemente que lo sepáis. Y ya por último, y ya termino, permiso parental. ¿Por qué traigo el permiso parental aquí? Bueno, pues traigo el permiso parental porque este permiso, me imagino que os sonará, se aprobó en el Real Decreto Ley 5/2023 y es un permiso que en principio pueden disfrutar padres de hijos menores de 8 años, que son 8 semanas continuas o discontinuas, a tiempo completo o parcial, desde que el niño nace o niño o niña nace hasta que alcance los 8 años. Bien, ¿cuál es la cuestión? El gobierno aprueba este permiso parental, pero hay un pequeño matiz importante y es que no determina si este permiso va a ser un permiso retribuido o va a ser una prestación de la Seguridad Social. Con lo cual, a día de hoy, el permiso está, pero no sabemos cómo tratarlo. ¿Vale? Claro, ¿qué ocurre? Que habrá gente que lo pida ya y digo, oye, no, yo quiero el permiso parental. Bueno, en la práctica el gobierno tiene obligación legal de determinar qué va a hacer con este permiso parental, creo que recuerdo que antes de agosto. ¿Vale?
porque este permiso parental procede de una directiva europea que estamos incorporando a nuestra normativa europea, a nuestra normativa española. Bien. Bueno, a día de hoy en la práctica seguimos sin saber qué es. ¿Pero qué ha hecho la Seguridad Social? Pues en la práctica curarse en salud. Como no sabemos realmente si va a ser un permiso retribuido o va a ser una prestación de la Seguridad Social, ¿cómo la va a tratar la Seguridad Social? Como un permiso no retribuido, de momento. Entonces, en el Boletín Noticias Red 2/2024 se ha publicado que lo van a tratar como cualquier otra ausencia no retribuida. ¿Qué significará eso? Que va a haber que, si tenemos un trabajador o una trabajadora que pide un permiso parental, vamos a tener que mantenerle en alta en Seguridad Social, cotizando por la cuota empresarial exclusivamente en función de la base y tope mínimo de cotización en proporción a los días que solicite, ¿vale? Como cualquier otro, como una ausencia no retribuida, como un permiso no retribuido, ¿vale? Hay que comunicar el tipo de inactividad y luego cotizar por base y tope mínimo. Bueno, pues ya me callo, porque entre que yo me alargo y que encima hemos tenido el corte, ya se os ha echado el tiempo encima. Vale, pues Irene, ya estoy a tu disposición. Nada, mil gracias, Alejandro, como siempre. Como siguen habiendo, la verdad, la mayoría de personas conectadas y hemos aprovechado ese bajón para votar, Sí, te voy a lanzar las preguntas que más vale, votos tienen, genial. ¿vale? Vale. Empezamos con una de Cristina que dice, la normativa de asistencia a enfermedad a los familiares, ¿cómo funciona? Por ejemplo, ¿a cuántas horas tengo derecho para acompañar a mi hijo al médico? Vale, a ver, lo que tú señalas, o lo que señala, no sé quién has dicho, perdón que no me acuerdo del nombre, estamos hablando de un permiso retribuido, ¿vale? Pero ese permiso retribuido no está previsto en el Estatuto de los Trabajadores. Ese permiso para acompañar a familiares al médico o al especialista tiene que estar contemplado en el convenio colectivo. Y si está contemplado en el convenio colectivo, pues hay que atenerse a lo que marque el convenio. Sí que es cierto, voy a añadir un pequeño matiz, que el Real Decreto Ley 5 incorpora un nuevo permiso retribuido a nuestra normativa, que es el permiso por fuerza mayor familiar. ¿Vale? ¿Por qué incorporo este matiz? Porque el permiso por fuerza mayor familiar está previsto para situaciones de enfermedad o accidente que afecten a familiares, ¿vale? Y que requieran tu presencia inmediata. ¿Vale? Pero este permiso por fuerza mayor familiar no está pensado tanto para ir al médico con tu hijo o con tu padre o con tu madre, que suele ser algo que tienes planificado, puesto que tienes que efectuar o tienes que citarte, tienes que pedir cita con carácter previo, como para situaciones en las que, por ejemplo, te levantas por la mañana a lo mejor y el niño se levanta con fiebre, ¿vale? Y tienes que acudir al médico de urgencias con él, ¿vale? Para eso está pensado, pero no tanto para la asistencia al médico. La asistencia al médico con familiares hay que ir al convenio colectivo y si el convenio colectivo lo contempla, pues perfecto, lo que marca el convenio. Vale, perfecto. Pues vamos a ir a la siguiente. Nos preguntan, en las bases y topes máximos del régimen general, en este 2024 son 4.720,50, como nos has indicado. ¿Ya deberían de estar aplicados en las nóminas de enero? ¿Son retroactivas? Claro, buena pregunta. Como hoy se ha publicado ya la orden de cotización y ya sí que tenemos con carácter oficial esas bases máximas, pues en principio sí, habría que, en la práctica lo suyo sería recalcular nóminas de enero. Si no se hicieran ya, porque no es factible, pues habría que probablemente hacer una nómina retroactiva en febrero. Sí, efectivamente. Vale. Y vamos a lanzar otra. ¿Los 5 días por ingreso de un familiar los paga únicamente la empresa? A ver, si hablamos del permiso retribuido del artículo 37.3, efectivamente es un permiso retribuido, con lo cual, si yo tengo un familiar hospitalizado durante 5 días y disfruto del permiso, evidentemente lo paga la empresa. Correcto. Vale. Como este ha sido rápido, vamos a hacer una última, ¿vale? Vale. Entonces nos preguntan, con respecto del salario mínimo interprofesional, comentas que un plus de transporte no computa a la suma, pero una mejora voluntaria sí, o directamente el salario base tiene que incluir el salario mínimo interprofesional que está a punto de aprobarse. ¿Nos puedes especificar qué complementos sí computan a la suma? Claro, esta pregunta nos daría para hacer otro webinar. ¿Por qué lo digo esto? No, pues nos lo quedan digo 2 porque, minutos. claro, por eso, lo digo porque, a ver, el SMI es la retribución salarial mínima, por debajo de la cual nadie puede ser retribuido. Cuando digo salarial, hablo del conjunto de conceptos salariales. ¿Y dentro de esos conceptos salariales qué incluyo? Pues evidentemente un salario base. También una mejora voluntaria, que es un complemento personal. También un plus de nocturnidad.
también un complemento personal. Es decir, el problema que tenemos es que habría que analizar en detalle cada caso. Lo que sí tenemos que tener claro es que no debemos considerar, para determinar si estamos por encima o no del SMI, los de carácter extrasalarial. ¿Y cuáles son extrasalariales? Pues conceptos retributivos que van destinados a compensar gastos en los que yo incurro como consecuencia del trabajo. Entre los que yo puedo señalar, por ejemplo, plus transporte, plus vestuario, plus distancia, las dietas, el kilometraje, conceptos indemnizatorios. El problema es que habría que entrar al detalle, es decir, habría que ver en cada caso, en la empresa o en el convenio, qué conceptos hay y ver si su naturaleza es salarial o extrasalarial. No queda otro remedio. En cualquier caso, insisto, no, a la hora de determinar, insisto, si estamos por encima o no del SMI, no solo se cuenta el salario base, ¿eh? No solo, no. El salario base perfectamente puede ser inferior al SMI si el conjunto de los conceptos salariales en conjunto y cómputo anual están por encima. Las pagas extras son salariales también, ¿vale? Porque, con lo cual yo puedo tener, imaginaros, un salario base de 1.000 euros. Que dice, coño, está por debajo del SMI. Sí, pero en 15 pagas. Ya tengo 15.000. Pues igual ya no está tan por debajo del SMI. ¿Entendéis el matiz? Vale. Súper claro. Vale, pues Vale. lo vamos a dejar aquí, Alejandro. Muchísimas Vale. gracias, como siempre. Ha sido un placer escucharte y muchísimas gracias a todos, sobre todo por ser tan pacientes cuando ha habido la caída, que no se ha ido, la verdad, casi nadie y estamos súper agradecidos. Así que nos vemos en un próximo webinar. Las preguntas que han quedado pendientes las responderemos y las publicaremos en nuestro LinkedIn, ¿vale? Y allí nos podéis seguir e informaros de nuevas novedades de Payfit y nuevos webinars. Un saludo a todos, que os vaya muy bien. Perfecto, adiós, gracias. Adiós.